Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, pero antes que nada vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar aquí nuevamente de pie. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, con nuestras familias, Señor. Gracias también por todo el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros. Y bendecimos, Señor, en tu nombre a todos aquellos que están desde casa escuchando este mensaje. También, Señor, gracias te damos porque has sido fiel con nosotros y también por los hermanos, Señor, que han hecho llegar sus ofrendas para que podamos continuar predicando tu palabra y tu evangelio en esta ciudad. Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos que no tienen trabajo. Te pido, Señor, que tú seas quien les supla un trabajo así como cada una de sus necesidades. Señor, sabemos que en los tiempos que estamos pasando no han sido fáciles, pero estamos bajo tu cuidado, Señor, aún en la tristeza, en todo aquello que nos ha pasado, Señor, pero estamos confiando y esperando en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando cada domingo, que tiene como título Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sin lugar a duda, hermanos, predicar este libro de Eclesiastés para cada uno de los que hemos estado aquí es un gran reto. Y hoy tocaremos el capítulo número 7 y aprenderemos mucho en este capítulo, donde veremos reflexiones proverbiales, pero que también se le llama los proverbios de Eclesiastés. Hermano, de verdad te lo digo, ojalá podemos despertar. Tengamos un despertar y un deseo y un anhelo de que cada día queramos conocer más de Jesús, pero sobre todo cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Así que este capítulo servirá, el capítulo 7, servirá para alcanzar sabiduría. Hemos visto lo interesante que es este libro y cuánta riqueza hemos encontrado en él, en cada tema que hemos visto semana a semana. Y cada capítulo se aplica de manera perfecta en nuestra manera de vivir. Y quizá nos hemos identificado con uno o varios capítulos y lo que estaremos viendo el día de hoy son las vivencias y experiencias de Salomón que fueron escritas por Salomón e inspiradas por el Espíritu Santo con el fin de que nosotros podamos aprender más de este libro. Así que será muy importante que pongamos atención a estos proverbios, ya que aquí encontraremos una parte del sentido de la vida, pero también encontraremos sabiduría. Pero antes quisiera hacerte una pregunta. ¿A quién le gustaría llevar una vida llena de armonía, una vida de paz, de felicidad, de viajar por todo el mundo? Una vida llena de risas, sin problemas, sin preocupaciones, sin sufrimiento, sin opresión, que no nos falte absolutamente y una vida sin corrupción. ¿A quién le gustaría? A todos. Pero sabemos que esto es imposible, más sin en cambio en alguna época o periodo de nuestra vida lo hemos llegado a desear. Pero hermanos, aún si tuviéramos todo esto, y esto lo aprendimos la semana pasada, y lo vimos en Eclesiastés 6:7, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo esto su deseo no se sacia. Te repito, aunque tuviéramos una vida de armonía, una vida de paz y de felicidad, una vida de risa, una vida sin problemas, sin preocupaciones, ni aún así, hermanos, en esta vida estaríamos satisfechos. Y todos, de manera general, hemos pensado que la adversidad es mala. Por lo tanto, siempre hemos luchado para hacerla a un lado, pero sin lugar a dudas siempre vamos a querer una vida llena de satisfacción y prosperidad. Así que mejor, hermanos, aprendamos a vivir la vida. Y todo esto será si lo hacemos bajo la total dependencia de Dios. Así que si nosotros deseamos poner enfrente a nosotros todo lo que acabamos de mencionar, jamás seremos saciados.
El único que nos puede saciar es Dios. Si no tenemos a Dios, aunque tengamos todo, no tendríamos absolutamente nada. Así que es lo que Salomón nos ha estado enseñando en estos primeros capítulos. Y antes de comenzar este capítulo 7, vamos a ver quién fue Salomón para que podamos entender este capítulo. Y para eso tenemos que conocer la vida de Salomón. Salomón, que también se le llamó el Pacífico, fue el tercer rey de Israel, es el segundo hijo que David tuvo con Betsabé. Y antes de su nacimiento Dios lo había designado como sucesor de David. Y esto ocurrió cuando Salomón solamente tenía 20 años. David, su padre, le dio instrucciones en cuanto a su trabajo como sucesor, ya que iba a tomar el trono como el primer rey de una dinastía. Dios le dio a Salomón una sabiduría especial. Por haber pedido un corazón entendido para juzgar y gobernar a este pueblo tan grande, estas palabras fueron dichas de Salomón. Además de la sabiduría, Dios le dio fama, mucha fama y riquezas, donde llegaban representantes de otras naciones, entre ellas estuvo la reina de Saba. Salomón comenzó la construcción del templo en el 4º año de su reinado, y para eso consiguió cedro y personas hábiles de Hiram de Fenicia para que llevaran a cabo esta construcción. En cierta ocasión, Dios se le apareció por segunda vez y le prometió poner su nombre en el templo para siempre y afirmarlo en el trono de Israel perpetuamente, siempre y cuando guardara los mandamientos de Jehová. De acuerdo con el pacto hecho con David, si no lo hacía, Israel sería esparcido sobre la tierra y el templo sería destruido. Aunque el pacto con David siempre quedaría en pie y se cumpliría en Jesucristo. De hecho, todos recordamos que a Jesús se le llamaba Hijo de David. Pero también en la vida de Salomón podemos ver la decadencia de su reinado, y esto fue poco a poco, donde desobedeció cada una de las amonestaciones de Dios, y esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas 7, 11, 22 y el primer libro de Reyes 9, del 1 al 9. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Salomón? Primero, se volvió orgulloso de tanta fama, de tanto poder, de tanta riqueza, se volvió a los placeres carnales, lo más delicado, se olvidó de Dios. Y recordemos, en un principio Salomón amó a Dios. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 3, nos dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Posteriormente, Salomón se volvió a la idolatría e hizo abominaciones a Jehová por complacer sus numerosas esposas extranjeras. Todos sabemos que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Dios le advirtió a Salomón castigarlo, dividiendo el reino de su hijo Roboam y Jeroboam. Hermanos, así fue la vida de Salomón. ¿Por qué te tuve que citar, o por qué te tuve que mencionar la vida de Salomón? Para que a ti y a mí nos sirva de ejemplo. Dios le dio todo a Salomón, pero a nosotros el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, y esto supera en gran manera lo que le fue dado a Salomón. Recordemos que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Cristo nos hizo libres del pecado. Cristo es el que nos lleva al Padre y esperamos su regreso para estar en una eternidad con Él. Hermanos, sin Cristo nuestra vida no tendría sentido. Recordemos también el capítulo 6 de la semana pasada, donde el predicador estaba desanimado y consideraba la insignificancia de la vida. ¿Y sabes por qué? Por tantos errores que cometió Salomón y por haberse alejado de Dios. Así que vayamos al tema de hoy, donde Salomón se pudo dar cuenta que si desobedecemos a Dios hay consecuencias muy graves. Lo hemos tenido en poco, hemos creído que ser cristianos es una religión más, y esta es una enseñanza, hermanos, para cada uno de nosotros.
Pero veamos entonces cómo inicia este capítulo que habla de la adversidad y de la sabiduría. Salomón nos estará enseñando de manera más radical y nos va a demostrar que no siempre podremos rechazar la adversidad, sino todo lo contrario, será para nuestro propio beneficio. Salomón va a comparar 7 aspectos de la vida, donde no siempre lo bueno en la vida es lo mejor, y Salomón nos va a enseñar que la muerte es mejor que la vida, así que ya no vivamos nuestra vida muy a la ligera y superficial. Así que iniciamos, después de este breve repaso, iniciamos Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Este capítulo 7, verso 1, el hecho de leer el primer verso, si no entendiéramos la obra preciosa de Cristo en la cruz, no entenderíamos este capítulo 7. Vamos a saber por qué. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué nos está queriendo decir el predicador? Vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Amén. Así que hoy vamos a aprender referente a la reputación que tenemos tú y yo. Y será muy interesante ver de qué manera podemos ser cada vez mejor delante de Dios. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así que, hermanos, debemos de considerar delante de Dios cómo estamos o cómo somos. ¿Por qué Salomón hace esta comparación de la buena reputación al mejor perfume o al buen ungüento? El perfume es más fácil de aplicar que llegar a tener una buena reputación. No cuesta ningún trabajo ponernos nuestro mejor desodorante por la mañana, relativamente rápido, relativamente fácil, pero relativamente superficial. Así que para nosotros este mensaje de la buena reputación al buen ungüento debemos de mejorar y cada día esforzarnos para tener una buena imagen delante de nuestro Creador. Pero ¿cómo comienza la fama de Salomón? Porque es lo que él nos explica en este verso 1 del capítulo 7. Y esto surgió poco después que le pidió sabiduría a Dios. Así que por favor acompáñame al primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 16. Después de que Salomón le pidió sabiduría en versos anteriores, surge esta historia. Y aquí podemos ver cómo la sabiduría y la fama de Salomón empezó a crecer. Así que dice: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Comienza la vida de Salomón y comienza la buena fama atendiendo el problema de 2 mujeres prostitutas. En los tiempos, desde toda la historia, las mujeres que se dedican a este oficio siempre han sido rechazadas y siempre han sido menospreciadas. Así que si a tu vida llega una mujer prostituta, no la juzgues, no la condenes, no la señales, mejor extiende la misericordia. Que fue precisamente lo que hizo Jesús con una mujer adúltera, o bien también lo hizo con la mujer de Samaria. Jesús extendió el amor y la misericordia sobre ellos. Y en este verso podemos ver a estas 2 mujeres. Estas 2 mujeres, cada una tenía un hijo, ¿verdad? Una de ellas mata a su hijo por accidente y lo que hace es cambiar su hijo muerto por el hijo vivo de la otra mujer prostituta. Entre ellas discuten, una decía: este es mi hijo, la otra decía: no es cierto, pero aquí van hacia Salomón. Y esto lo vemos en el verso 23. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no,
mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus extrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dar a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Verso 27, entonces el rey respondió y dijo, dar a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Podemos ver cómo la sabiduría que le fue dada a Salomón de parte de Dios hizo que su fama fuera creciendo poco a poco. Esto que acabamos de leer eran los inicios de Salomón y todo iba muy bien, pero lamentablemente la fama de Salomón se fue degradando poco a poco. Por eso él escribió esto, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Hermanos, de nada sirve un buen ungüento si el carácter está podrido. Más vale, hermanos, de verdad, más vale que mejoremos nuestro carácter hacia Dios y hacia los demás. Salomón sabía perfectamente que lo que escribió fue de sí mismo, pero aquí quiero hacer un alto, tomando como referencia este texto. Y es una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué opinión tiene la gente de ti? Es algo que debemos de considerar, o que nos debemos de hacer esa pregunta. ¿Cuál es la opinión que tiene la gente de mí? ¿O qué podemos decir de nosotros mismos? ¿Cómo te describes? Porque tú has de sentir en tu interior cómo te sientes a veces o muchas veces. O bien, ¿cómo te consideras? Hermanos, para llevar una vida con sabiduría debemos de examinarnos primero. Isaías 5:21. Isaías escribió lo siguiente: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. La primera palabra que empieza es ay. Este es un ay de dolor. Así que nosotros no podemos pensar o decir, yo tengo buena reputación, yo lucho por cada vez, yo soy mejor todos los días. Salomón está comparando la buena fama con un buen ungüento. Alguien escribió, la personalidad se parece a un perfume de calidad. Quien lo usa es la única persona que no lo huele. El perfume en aquel entonces era de gran interés en la elaboración y su uso, porque los perfumes no los usaban cualquier persona. Los perfumes se aplicaban para refrescar el cuerpo y los vestidos y así poder evitar los malos olores. Además, eran utilizados en reuniones solemnes y fueron los egipcios quienes crearon el uso del perfume. Los hebreos continuaron esa costumbre y eran usados para la litera de los príncipes, para embalsamar los cadáveres y para el servicio del tabernáculo. En aquel tiempo los perfumes eran muy caros, es por eso la comparación. No había desodorantes como ahora. Ahora vas a cualquier farmacia y encuentras desodorantes, o no falta quien te venda algún producto de perfume o desodorante. En aquel tiempo, a la fecha, son zonas muy cálidas, pero en aquel tiempo no cualquiera tenía un perfume. ¿Te has puesto a pensar si en 2, 3, 4 días no te pones perfume, a qué olerías? Yo pienso que nadie se acercaría, ¿o sí? ¿Verdad? Oleríamos muy mal. Así que, haciendo esto alusión a lo que escribió Salomón, no había perfumes, o solamente los perfumes que había eran muy costosos. Y ya hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 3. Ustedes recordarán cuando María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
300 denarios, hermanos, era lo que ganaba un obrero en 10 meses. ¿Te has puesto a pensar, si tú eres obrero, 10 meses de tu salario equivalía a ese perfume? Por eso hace referencia Salomón a este verso. Salomón, en un momento de lucidez, se dio cuenta que su reputación estaba por los suelos. El olor del perfume solo es temporal, se desvanece, pero tu reputación, mi reputación, tiene que ser siempre de buen testimonio. Continúa la segunda parte del verso 1, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pareciera que es una declaración pesimista de parte de Salomón. Ahora, Salomón no está diciendo que es mejor el día de tu nacimiento que el día de tu muerte. Tampoco está diciendo que es mejor morirse antes que nacer. Lo que está diciendo es que le debemos dar importancia a la vida al momento en que nacimos. Porque cuando nacimos tenemos las posibilidades de lograr grandes cosas. Hermanos, para muchas personas el día de su muerte ha sido de mucho significado. Hay un dicho aquí que cuando muere una persona y todo el mundo expresa, era bien buena gente, ¿verdad? No sé si lo digan sinceramente, no lo sé por qué lo digan o que simplemente que ya se vaya, pero hermanos, nuestra vida, tu vida, tiene que ser evidencia ahorita hasta el día de nuestra muerte. Por ejemplo, todos sabemos que Judas traicionó a Jesús. ¿Saben ustedes qué significa el nombre de Judas? El nombre de Judas significa alabanza. Pero la pregunta es, ¿qué fue de la vida de Judas? Cuando Judas murió, ese nombre honorable se convirtió en algo vergonzoso. A la fecha no conocemos a alguien que se llame Judas, pero significa alabanza. Así que la vida de Judas no tuvo sentido en relación a lo que hizo el día de su muerte. Entonces, es claro lo que escribió Salomón. Después de haberse desviado de los caminos de Dios, él supo que verdaderamente se había equivocado. Hermanos, cuando la vida no es productiva y de provecho para algunos, lo que más desean es la muerte. Así que haz que tu vida valga la pena. El nombre que tienes, hazlo saber. Te hago una pregunta, ¿cómo te llamas? Seguramente tu nombre tiene un significado. Haz que ese nombre o el significado de tu nombre tenga sentido en esta vida. Hermano, haz que tu vida tenga provecho. Haz que tu vida sea productiva. Vive tu vida, hermanos, en orden. Pero te pido un favor, deja también vivir a otros. No te conviertas en un estorbo en la vida de los demás, porque el día que te mueras, para ellos será un día de gran gozo. Así que deja de ofender a los demás. No hemos entendido el sentido de la vida y de la muerte. Debemos de sacar provecho en nuestra manera de vivir y sobre todo ya no ofendamos a Dios. ¿Por qué te digo esto? Otros prefieren morir antes que ofender a Dios. Así que deja tus excusas. Deja de culpar a otros, deja de culpar a Dios. Tengamos temor y reverencia delante de Él. Hermanos, lo hemos dicho varias ocasiones. Una vida sin Dios no tiene sentido. Y tenemos que ser honestos y sinceros delante de Dios. Quizá delante de los demás expresamos y manifestamos que tenemos o caminamos con temor de Dios, pero solamente quien sabe si lo hacemos de todo corazón es Él. Y fue lo que pasó en la vida de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 3, verso 1. Lo que voy a leer quizá tú lo tomes como una historia o como un cuento o como una fábula. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto debemos de tomarla con seriedad. A la fecha no conozco a alguien o no he escuchado a alguien, ¿verdad?, que haya dicho estas palabras de Job. Job 3:1,
Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él, que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Estas palabras fueron dichas por Job y puedes terminar todo el capítulo 3 y ahí se la pasa Job maldiciendo el día en que nació. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué le dedicó Job todo un capítulo a hablar de su vida? El capítulo 2, el capítulo anterior, nos da la respuesta. Job, capítulo 2, verso 9. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Job? Todo el mundo se sabe esa historia. Si tú eres de los que vas comenzando a conocer de la palabra, puedes leerlo el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero en el capítulo 2 vemos lo que dice, verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué fue lo que le sugirió a Job que hiciera? Maldice a Dios y muérete. La respuesta de Job fue lo siguiente: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Hermanos, su mujer le proponía a Job maldecir a Dios por la situación que estaba pasando. A la fecha hay mucha gente que le reclama a Dios por una tragedia que le sucedió. Sigamos el ejemplo de Job. Él prefirió, antes de ofender a Dios con sus labios, él prefirió primero maldecir el día que él nació. Vayamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 2. Hermanos, estas reflexiones proverbiales te llevan del capítulo, del verso 1 te lleva al 2, del 2 te lleva al 3 y así de manera consecutiva. Eclesiastés 7, 2 nos dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Lo que nos está diciendo el predicador es: vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos, y al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Miren, hermanos, Salomón conocía los pensamientos de los hombres. Cuando alguien se va a casar, prepara un gran banquete, prepara una gran celebración, un gran festejo, una gran fiesta, invierte en meses y mucho dinero en la preparación de esta fiesta. Cuando se celebra la fiesta, nadie piensa en lo breve que es la vida, pero jamás se prepara cuando alguno de ellos muere primero. Se ignora la muerte deseando que jamás se presente. No debemos de olvidar que nuestra vida termina en una tumba. Tú y yo hemos conocido personas que están preparando su boda y se van a casar y se quieren casar. Pero si nosotros tomáramos el consejo de que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, tomaríamos muy en serio nuestra vida como matrimonio. Te repito, hubo mucha preparación o hay mucha preparación para la celebración de una fiesta, pero para el día de la muerte todo mundo lo quiere ignorar. Todos sabemos que Salomón hacía grandes banquetes y la reina de Saba quedó sorprendida de las comidas que había en su mesa, de las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Esta mujer quedó impresionada. Hermanos, así que es mejor ser confrontados con la realidad de la muerte. Y la casa de luto es un buen ejemplo y debemos de estar conscientes que algún día vamos a morir. A cada funeral que vayamos anticipa el nuestro. Vamos a ocupar el mismo lugar de aquel que fuimos a despedir.
Salomón se dio cuenta que no encontró significado a una vida llena de placeres, de logros y sabiduría. Sabemos que algún día vamos a morir y cómo evitar ignorarlo. Al fin y al cabo, todos morimos, dice el predicador, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Podemos evadir el tema de la muerte, pero sin duda alguna no podemos evadir el hecho de la muerte. Cuando muchas de las ocasiones hemos platicado, hablamos a alguien de la muerte, ¿qué es lo primero que nos dicen? No la llames, hay que cambiar de tema. Podemos evadir el tema, pero el hecho de la muerte esa no podrá ser evadida. Hermanos, para eso tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir. Es por eso que tenemos que disfrutar cada momento de nuestra vida. Amén. Así que disfruta tu vida. Gózalo al máximo. Disfruta lo que haces, lo que practicas. Eclesiastés 2:24. Vamos a ver qué nos dice aquí el predicador. Vamos a regresarnos 5 capítulos atrás. Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Así que, hermanos, mejora tu carácter. Hagamos bien las cosas. No le busquemos pleito a nadie. Y si alguien te cae mal, bueno, pues extiende la misericordia y haz oración. Pero disfrutemos nuestra vida de la mejor manera. Así que aquellos papás, hoy es Día del Padre, así que disfrútenlo. Disfrútenlo con sus hijos, con su familia, porque hermanos, porque no sabemos cuándo vayamos a morir. Salmo 90:12. Este Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y Moisés escribe lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando Moisés supo lo frágil que es el hombre y el justo juicio de Dios, le pidió a Dios sabiduría para entender lo corto que es la vida. Hermanos, el hecho de que tú y yo estemos vivos es una gran responsabilidad. Todos sabemos contar. Así que debemos de contar nuestros días porque contamos de todo. Y al parecer no somos capaces de usar nuestros días de la mejor manera y con la mayor sabiduría. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te sientes físicamente? Hermanos, el tiempo que tengamos en esta vida lo tenemos que disfrutar. La Biblia nos da mandamientos de cómo alargar los días, obedecer los mandamientos de Jehová, pero también honrar a tu padre y a tu madre. En aquel tiempo los hombres contaban sus rebaños de bueyes y ovejas, podían estimar las ganancias de sus fincas y granjas, podían contar su dinero, pero ¿qué creen? Estaban convencidos que sus días eran infinitos y que nunca iban a morir. Para muchos su misma vida ha sido su propia perdición, como le sucedió al hijo pródigo. Él lo tenía todo. Quería terminarse el mundo y el mundo por poco termina con él. Alguien escribió: el vivir con pensamientos de muerte es la manera de morir con consuelos vivientes. Así que debemos de saber el significado de esta sabiduría, debemos de tener conciencia que la vida es corta y que nuestros días debieran de ser contados. Miren, un buen número de jóvenes, no todos, pero un buen número de jóvenes creen que sus días no tienen fin. Se esfuerzan muy poco o casi nada de lo que hay más allá de esta vida, y su vida, de algunos, no de todos, solamente se ha convertido en un desperdicio. Así que debemos de considerar nuestra fragilidad,
lo corto e incierto que es la vida. Por otra parte, el día de la muerte es gloriosa para el creyente. Nuestra batalla ha terminado, nuestra tristeza ha terminado, nuestra enfermedad ha terminado y nuestra incertidumbre ha terminado. La vida es una lucha de continuas pruebas, pero la muerte es el final del conflicto, es una victoria que da descanso. Así que vayamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 3. Te repito, en todas estas adversidades, primeramente Dios, obtendremos sabiduría. Porque pareciera que esto no va con nosotros o no va con el pensamiento del hombre. Porque el verso 3 nos dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El predicador nos dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. ¿Quién de nosotros pensaría que es mejor el llanto que la tristeza? Pues no. Nuestro cerebro no alcanza a captar muchas veces este tipo de situaciones. Y pareciera que Salomón tiene la intención de quitarnos nuestras ilusiones. Ahora, Salomón no está diciendo que no nos debemos de reír. La risa de la que habla Salomón es de aquel que se ríe de todo y de todos. Es el burlón que se divierte de lo que le pasa a los demás. Son aquellos que de manera continua le gusta contar chistes, suelen ser inmaduros y no toman con seriedad la vida. Pero cuando la tristeza y el llanto se presentan en su vida, no saben qué hacer. Es cuando su carácter es pulido. Veamos un ejemplo. Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Aquí se estaban burlando de Jesús, diciendo, a nosotros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hermanos, burlarnos o reírnos de otros trae consecuencias. Ellos que hicieron, se burlaron de Jesús. Seguramente están pagando las consecuencias. Mostremos nuestra madurez, dejamos de ser burlones ante las situaciones de los demás. Eclesiastés 7:4. Te repito, uno te lleva a la secuencia del otro verso. Y nuevamente habla de luto aquí. Dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Qué nos está diciendo el predicador? El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Hermanos, ¿cuánta sabiduría encontramos en este libro? Hay mucha sabiduría. Quizás solamente estamos dando la enseñanza, pero tú puedes leerlo. Nuevamente el capítulo 7, guiada por el Señor, y vamos a encontrar mucha sabiduría respecto a este libro. El corazón de los sabios está en la casa de luto. Habla del hombre que sabe que algún día va a morir. Quiere dejar un buen ejemplo y un buen legado para todos los demás. Amén. Hermano, tú y yo sabemos que algún día vamos a morir. Pero ¿qué testimonio vamos a dejar o qué opinión vamos a dejar sobre otros? Debemos de pensar en ser un buen ejemplo a nuestra familia y a toda aquella gente que está a nuestro alrededor. Así que esfuérzate por cada día ser mejor. No que nos afanemos tanto en hablar de la muerte, no es tanto el afán del hablar de la muerte, sino más bien caminar conforme a lo que el Señor nos está enseñando, y el día que muramos dejemos un buen ejemplo para los demás. Y esto lo podemos ver, un ejemplo claro, lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 1. Nos dice lo siguiente: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo,
Aquí vemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios y David estaba consciente que ya iba a morir. Recordemos que David ya era un hombre anciano y le dijo a Salomón el verso 2: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Las palabras dichas por David a su hijo Salomón fue: esfuérzate y sé hombre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hubiésemos deseado un consejo como este? Las palabras de David a su hijo Salomón fue: esfuérzate y sé hombre. El verso 3 nos lo dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Lo que le estaba diciendo David a su hijo es que no se alejara de Dios. Lo que le estaba diciendo es: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Le estaba diciendo que obedeciera los mandatos, las ordenanzas y las leyes que estaban escritas en la ley de Moisés, para que tuviera éxito en todo lo que hiciera y a donde quiera que vaya. Hermanos, si no obedecemos a Dios, si nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, porque si no obedecemos a Dios y su palabra, será muy difícil obedecer a los hombres. Pero pareciera que es al revés. Primeramente pretendemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahora, Salomón era un hombre rico, era un hombre de mucho poder. Seguramente hacía banquetes, hacía fiestas, seguramente se divertía. Ahora sí que de manera literal, Salomón se dio vida de rey. Escribió Salomón lo siguiente: mientras que el necio solo piensa en divertirse. Él sabía lo que decía. Él sabía que fue insensato durante su reinado. Y todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de su vida. Pero ¿qué piensan los demás? Hablamos de la vida de Salomón, pero ¿qué piensa el resto hasta hoy, hasta nuestros días? Isaías 22:13. Isaías 22:13 está muy ad hoc a lo que está pasando actualmente de aquellos que solamente piensan en divertirse. Y dice: he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así hay mucha gente en la actualidad. Así hay mucha gente. La gente se divierte y te dice: de todas maneras, de algo vamos a morir. Esas son palabras de un necio. Miren, casi todos crecimos en familias donde había adulterio, adicciones, alcoholismo. ¿Saben qué era lo que había? ¿O saben ustedes qué era lo que pasaba? Que vivían para ellos mismos y solamente pensaban en divertirse. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, de que muchas veces preferimos divertirnos que hacer algo bueno por los demás. Así que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque la muerte está cerca y más todavía de lo que hemos creído. Eclesiastés 7:5 nos dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Lo que nos está diciendo es: mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. Es muy raro decir que a alguien me encanta cuando alguien me corrige. Nosotros nos damos cuenta cuando muchas veces pretendemos exhortar a alguien o corregir a alguien. Nos damos cuenta que no le gusta que se le corrija. O alguien que diga: me siento feliz cada vez que alguien me habla para exhortarme. En ninguna manera. Yo siento que a nadie nos gusta que nos exhorten. Cuando alguien te critica, toma atención de quién viene. Si es una persona sabia, qué bueno, porque será de bendición. Debemos de saber que la reprensión es para nuestro bien. Cuando un necio te alabe, también ten mucho cuidado,
porque la adulación siempre será por poco tiempo. Así que veamos un salmo, Salmo 141:5. En este salmo tiene mucho contenido o va de manera paralela a este libro de Eclesiastés, que estamos leyendo en el 7:5. Salmo 141:5 dice, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Hermanos, cuando alguien quiera reprenderte, tiene que ser una persona sabia. Porque muchos de nosotros, hay gente que nos ha querido corregir, pero muchos de ellos ni conocen a Dios. Así que pon atención de quien vengan esas palabras. Mira, si la crítica viene de un necio e ignorante, no tienes por qué preocuparte. Pero cuando alguien nos corrige, una persona sabia nos corrige, nos está haciendo un favor. Proverbios 15:31. En esta vida siempre habrá alguien que te quiera corregir. Te repito, tiene que ser una persona sabia, una persona que tenga temor de Dios. Pero aún así hay personas sabias, hemos conocido personas muy sabias, hemos conocido personas que tienen temor de Dios, dan un consejo, pero la persona lamentablemente no sigue el consejo. Y Proverbios 15:31 nos dice qué hacer. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Qué nos está diciendo este verso? Cuando tú das un consejo o una exhortación y si la gente no hace caso, lo único que tenemos que hacer es descansar y que la vida misma sea que le enseñe cómo vivir. Porque hermanos, es muy difícil corregir un necio. Mejor dejemos que la vida lo enseñe. Ahora, no todos los oídos escuchan la corrección, pero hay bendición para que sí lo hacen. La vida te da recompensa, te da sabiduría. Aprendamos a dejar la necedad. Eclesiastés 7:6. Vamos en el verso 6, dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Lo que nos está diciendo es que la risa del necio se apaga enseguida como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. ¿Alguna vez has quemado espinos? Los espinos rápidamente se consumen. ¿Sabes una cosa? Así son las alegrías de la vida. En la mañana podemos estar contentos, con una risa ruidosa, centellante y transitoria, y en la tarde podemos estar entre lágrimas. Así son las risas en nuestra vida. Así que hagamos viva nuestra risa cuando estemos pasando dificultades. Es muy difícil. Yo sé que es muy difícil, pero solamente Dios es el que le puede dar sentido a nuestra vida. Eclesiastés 2:2. A la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Una risa sin sentido ahoga los buenos motivos. Vayamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 7. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. El predicador nos está diciendo, la extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Salomón nos está diciendo que cuando un hombre sabio se corrompe por medio del soborno, ha abandonado la sabiduría. Debemos estar atentos a no caer en este tipo de situaciones ahora que todo esto está de moda. Quizá la excusa es, pero si todos lo hacen, hermanos, nosotros como creyentes en Dios no lo podemos hacer, no podemos sobornar a nadie, porque entonces nos faltaría sabiduría. Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido del espíritu que altivo de espíritu. El predicador nos está diciendo, vale más terminar algo
que empezarlo vale más la paciencia que el orgullo. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa el seno de los necios. El predicador nos está diciendo, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. ¿Te acuerdas lo que hablábamos al principio? No queramos disfrazar nuestro mal carácter con un buen ungüento. Mejor controlarnos. Recuerda, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El predicador nos advierte que la impaciencia nos conduce a la ira. Hay personas que son impacientes y fácilmente se enojan. El enojo se nota en la vida de los necios. De todo se molestan. Nada les parece, nada les gusta. Miren, y hemos visto necios que creen que si ellos fueran dioses lo harían mejor que Dios. De todos se enojan. Tanto así que estarían dispuestos a tomar el lugar de Dios. ¿Pero sabe por qué lo hacen? ¿O por qué lo pretenden hacer? Porque son necios. Quieren tomar el control de todo y quieren tomar el control de la situación de todo. Como en este momento. En este momento todo el mundo quiere tener control de todo y sabemos que esto no es posible. La única manera de poder tener control de todo va a ser con la ayuda de Dios, pero va a ser bajo el control de Dios. Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. El predicador nos está diciendo, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Y eso quizá alguno de nosotros lo hemos comentado y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, antes estaba mejor. Y muchos de nosotros añoramos esos viejos tiempos, donde todo era bonanza, todo era riqueza, todo era dinero. Y ahora que no lo tenemos, siempre nos estamos acordando de todo aquello. Hay personas que viven soñando en el pasado, sobre todo cuando están experimentando las dificultades. Salomón entendía nuestra tendencia a ser melancólicos con el pasado, pensar que el pasado fue mejor que como estamos actualmente. Nos está advirtiendo que la vida en esta parte no tiene sentido. Miren, los buenos tiempos del pasado no son otra cosa que la combinación de una mala memoria y de una buena imaginación. Nos ha pasado. Lucas 15:17. Vamos a tomar ejemplos bíblicos, porque yo te puedo platicar parte de mi historia, pero eso de nada sirve. Y se te va a olvidar, pero yo sé que este pasaje o estos pasajes que estamos leyendo no se te van a olvidar. Te repito, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. ¿Recordarán ustedes el hijo pródigo? El hijo que le pide a su padre que le diera la mitad de sus bienes, la mitad de su herencia. ¿Y qué hizo el padre? Le dio su herencia. ¿Y qué pasó con él? Fue y se la malgastó. Vamos a Lucas 15:17 para que podamos entender a qué se refiere no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué añoraba? Lo que tenía. ¿Pero qué era lo que él quería? Su herencia. ¿Qué fue lo que pasó? Se la gastó. Y ahora estaba diciendo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pregunta, ¿fue algo sabio? No. Hermanos, así que lo que tienes, aprovéchalo. Aprovéchalo para que después no tengamos una opinión de un necio. Así que las personas sabias aprenden del pasado
Vive en el presente y aprovecha en cada una de sus oportunidades. Anteriormente, ¿cómo estaba tu vida? ¿Estaba bien tu vida? ¿Sí? O quizá tu vida está bien ahorita. Aquí hagamos dos cosas. Quizá tu vida anteriormente estaba bien y ahorita no está bien. Entonces, aprende de esa experiencia. Pero si tu vida está bien, ¿qué tenemos que hacer? Vivirla bien y hacer las cosas bien. ¿Verdad? Eclesiastés 7:11 nos dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Lo que nos está diciendo el predicador es: la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. Veamos la otra historia. Primero vimos el hijo pródigo, que fue el hijo menor, ¿verdad? Cómo añoraba lo que tenía anteriormente. Ahora veamos la vida del hijo mayor, porque ajusta perfectamente a lo que nos dice: la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. ¿Qué pasó con el hijo mayor de la historia del hijo pródigo? Se quedó en casa, ¿sí? Y tenía el dinero, pero ¿qué creen que le faltaba? Sabiduría. Veamos por qué. Lucas 15:27. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. 29. Aquí está el punto. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Qué falta de sabiduría, ¿verdad? Así que, hermanos, si el Señor te ha bendecido, pídele a Dios para que lo sepas administrar. De verdad. Porque la mayoría de todos nos hemos equivocado, hemos administrado mal y después, como el necio, no nos queda más que añorar los tiempos pasados. Miren, muchos tienen riquezas, pero no saben para qué es. Este hijo estaba falto de sabiduría y cuánta necedad había en su corazón. Eclesiastés 7:12. Dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Lo que el predicador nos está diciendo: la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Te repito, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Una historia más, el joven rico, Marcos 10:21. Este joven tenía mucho dinero, pero a causa de la falta de sabiduría perdió la salvación. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Verso 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué prefirió? ¿Obtener la salvación creyendo y siguiendo a Jesús o sus riquezas? Prefirió sus riquezas. Podemos notar que el joven le faltó sabiduría. Hermanos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eclesiastés 7:13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Hermanos, ya hablamos de la buena reputación.
ya hablamos del ungüento, ya hablamos que mejor es morir que el nacer, ya hablamos de la casa de luto, ya hablamos del banquete. Ya hemos hablado tantas y tantas cosas que nos ha dejado más sabiduría. Pero en este verso 13 necesitamos de mucha sabiduría. Te lo voy a repetir, Eclesiastés 7:13. Mira la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Lo que nos está diciendo el predicador es: acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Debemos entender nuestra posición delante de Dios. Hermanos, siendo sabios debemos de aceptar la voluntad de Dios. Desde la perspectiva del predicador, estamos sujetos a la soberanía de Dios. Como por ejemplo, ¿cómo está el mundo ahorita? El mundo pareciera que está al revés. El mundo está de cabeza. La situación en el mundo está cada vez más difícil. ¿Ustedes creen que a Dios ya se le salió el control de la humanidad? No. El Señor tiene control de todo. Lo leímos en los capítulos anteriores cuando dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo que está pasando ahorita ya pasó y después va a pasar. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios mandó un diluvio para acabar con tanta maldad que había en la humanidad? ¿Sí? El mundo está de cabeza, pero la gente no hace nada por corregir. Lo que está haciendo en sí la gente es involucrarse dentro de la corrupción y dentro de la maldad. La gente quiere un mundo mejor, pero no quiere hacer nada por tener un mundo mejor. ¿Recuerdan ustedes cuando Noé fue el pregonero de justicia y por más de 100 años predicó la palabra, llevó el mensaje de salvación a aquella gente? ¿Por qué creen que Dios terminó con aquella humanidad por medio del diluvio? Porque Dios sabía que esa gente nunca iba a hacer caso. Y lo mismo está pasando ahorita, la gente no quiere hacer caso. ¿Ustedes saben cómo Dios va a terminar? ¿Qué es lo que va a mandar ahora? En aquel tiempo mandó agua. ¿Qué va a mandar ahora? Va a mandar fuego. Así que todo lo que está pasando en este mundo, Dios tiene control. Así que lo que está diciendo Salomón es que confiemos en Dios, que haya paz en nuestras vidas, porque Dios tiene el control de todo. Eclesiastés 11:5. Hermanos, por eso les hablaba al principio, que para poderte llevar una vida bien tenemos que aplicar la sabiduría. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que, hermanos, no se puede contender con el Todopoderoso, porque nuestra vida, tu vida y mi vida le pertenece a Dios. Y Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Eclesiastés 7:14. Ya vamos sobre el final. Eclesiastés 7:14 nos dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Lo que está diciendo Salomón: el día del bien, goza el bien. ¿Sí? Porque todo viene de parte de Dios. Y el día de la adversidad también considera. ¿Y sabes por qué? Porque todos hemos estado
algunas veces en abundancia, otras veces en escasez. Pero Dios lo hace de esa manera para no gloriarnos y para no perdernos. Cuando estás bien, glorifica su nombre. Y cuando estás mal, anímicamente o económicamente, reconoce que Él es tu único Salvador. Que si no tenemos a Cristo, hermanos, no tendríamos nada. Este verso 14, lo que nos está diciendo el predicador: disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Salomón nos aconseja que tomemos lo bueno y lo malo de la vida. Toma lo que la vida te da y vive de la mejor forma que puedas. Así que Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. El predicador nos lleva hacia la desesperación. Dios tiene control de todas las cosas, buenas y malas, y la mayoría de las veces no entendemos las cosas que Dios está haciendo. Así que no importa cuánto tiempo tengas caminando en la vida cristiana, no importa, pero lo que sí importa es que siempre seguiremos caminando en fe. Hermanos, ¿sabes cuál es el mundo real en el que vivimos? Al justo las cosas le salen muy mal y al impío las cosas le salen muy bien. O sea, ¿qué aprendemos de este pasaje? Que los pensamientos de Dios están muy por encima de los nuestros. Isaías 55:9 es un texto que muchos saben o reconocen. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que está diciendo Isaías es que nosotros nunca podremos entender a Dios, pero siempre podremos confiar en su sabiduría, siempre podemos confiar en su bondad. Esto lo podremos ver en la cruz del Calvario. Hermano, un Dios que se hizo hombre para recibir en la espalda el castigo que nos correspondía a causa de nuestros pecados, no puede estar jugando con nosotros. Un Dios que recibió el castigo por nosotros, que tú y yo merecíamos en el infierno, no está jugando con nosotros. Y a veces pareciera que tomamos el cristianismo como si fuera un juego o como si fuera la moda. Y aquí es donde aplica este verso de Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que, hermano, antes de terminar este mensaje, ya para ir sobre el final, quiero aclarar que una buena reputación no lleva a nadie al cielo. La buena reputación no hace a nadie justo delante de Dios. Sí es bueno tener buena reputación. Y es muy importante que lo aclaremos para no confundirnos. Isaías 64:6. Quiero aclarar este punto, porque hay mucha gente que moralmente son buenas, pero no porque sean buenos van a ir al cielo. Sabemos que la salvación es por fe y por gracia, por medio de Jesucristo, y todo fue debido a su muerte en la cruz. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como su suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, debemos de entender que por eso vino Cristo al mundo. Somos limpios por la obra de Cristo cuando nos arrepentimos delante de Él. Ahora, no sé cuál es tu reputación en este momento.
tú ya debes de considerar qué opinión tiene la gente de ti. A veces decimos conocernos bien nosotros, pero pareciera que otros son los que nos conocen más de lo que nosotros nos conocemos. Así que, hermanos, corrige, arrepiéntete, vuélvete a Dios, porque la Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, la única reputación que cuenta está en el cielo por medio de Jesucristo, y todo esto es por medio de la fe. Así que por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puedes ser salvo. Así que lo que hemos aprendido el día de hoy, primeramente, la vida solo es pasajera. La vida es incierta. Nadie sabemos cuándo estaremos compareciendo delante de Dios. Así que, hermano, el tiempo de arreglar tus cuentas es ahora, no es mañana. Y el día de la salvación es el día de hoy. Amén. Así que es el final de la enseñanza. Hermanos, vivamos con sabiduría. La palabra del Señor es clara. Aquel que esté a falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios. Debemos estar conscientes que en cualquier momento vamos a morir. Pero te hago una pregunta, ¿estás aprovechando el tiempo? Así que vivamos conforme a la preciosa voluntad de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde por tu palabra, por los consejos que nos has brindado, Señor. Hemos reconocido que estamos muy faltos de sabiduría, Señor, pero para eso está tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Gracias te damos por ellos, porque al Hijo lo enviaste a morir en la cruz y al Espíritu Santo nos fue dejado. Señor, te pedimos perdón por tantas y tantas equivocaciones que hemos cometido, por tantas fallas, por tantos pecados, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas y que tú tienes control de todo. Gracias, Señor, que aún a pesar de todo sigues cuidando de nuestras vidas, de nuestra familia. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Hemos entendido por qué le diste esta sabiduría especial a Salomón. Porque solamente pareciera que conociéramos como si fuera una historia. Salomón le pidió sabiduría a Dios. Pero aún así, la necedad de Salomón fue suficiente para no aplicar esa sabiduría. Señor, gracias te damos por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias te damos, Padre, por lo bueno y generoso que has sido con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Anhelamos, ya queremos estar juntos, solamente esperamos las instrucciones para poder regresar como iglesia, poder vernos y poder saludarnos. Dios les bendiga.